Marta planchaba ropa ajena en una casa que se goteaba, y su hijo Eric hacía mandados por unos cuantos centavos. Si tu casa se gotea, tu mamá trabaja hasta quedar sin fuerzas, y de pronto encuentras un sobre con dinero en la calle. ¿Lo devuelves o piensas que la necesidad te da permiso? Quédate a escuchar esta historia, porque la decisión que tomó Eric seguro no te la esperabas. La lluvia había caído en silencio durante la madrugada, de esas lluvias que no hacen escándalo, pero dejan todo con ese olor a tierra lavada que se mete en la ropa y en la memoria. Cuando amaneció, el barrio parecía recién peinado por el agua. Los techos brillaban, las hojas temblaban todavía con gotas colgando como pequeños espejos. Y la calle de tierra, esa que nunca terminaba de ser calle, se había convertido en una cinta oscura, blanda, con charcos que reflejaban un cielo pálido. En una de las casas más humildes del pasaje, la lluvia no había sido una visita amable. Allí el agua siempre encontraba por dónde entrar, como si conociera el camino de memoria. Caía desde una esquina del techo, resbalaba por la pared y terminaba juntándose en una palangana de plástico que ya tenía su lugar fijo bajo la gotera. El sonido era paciente, un reloj de agua que contaba los días difíciles. Marta, con el cabello recogido y las manos tibias por el vapor de la plancha, miraba ese goteo como quien mira un problema que no tiene fecha de solución. Tenía el rostro cansado, pero había en sus ojos una firmeza tranquila, como si en su interior hubiese aprendido a sostenerse de algo más fuerte que las circunstancias. «Un día, señor, un día», murmuró sin dramatismo, como se habla con alguien que está cerca aunque no se le vea. «Tú sabes». Eric, su hijo, se movía por la casa con el cuidado de quien ha aprendido a no hacer ruido cuando el mundo está pesado. Tenía 10 años y una manera de mirar las cosas que parecía más grande que su edad. No porque se creyera adulto, sino porque la vida le había enseñado temprano a notar detalles. El nivel del agua en la palangana, la bolsa de frijoles que se iba acabando, todas las arrugas nuevas en la frente de su mamá. La casa era pequeña, con paredes delgadas y muebles que parecían haber sido elegidos por la urgencia más que por el gusto. Pero aún así, tenía algo que no se compra. Ese calor que se siente cuando en un lugar hay amor. En el rincón, una mesa con una manta vieja. Sobre ella, una Biblia gastada que Marta no guardaba por decoración, sino por costumbre. Y en la pared, una foto pequeña de Eric con uniforme escolar, sonriendo como si ese día le hubieran prometido algo bonito. La mañana avanzó, y con ella, la rutina. Marta planchaba ropa para otras casas. No era un trabajo elegante, pero era un trabajo honrado. Las camisas pasaban por sus manos y quedaban lisas, obedientes, como si la plancha pudiera arreglar también las preocupaciones. A veces llegaban pantalones caros, vestidos perfumados, telas que no se parecían en nada a lo que Marta podía comprar. Ella no envidiaba. A fuerza de necesidad, había aprendido a agradecer lo poco sin maldecir lo mucho de otros. Aún así, había días en que el cansancio se le acumulaba en los hombros como si llevara una canasta invisible. Eric, por su parte, iba a la escuela con sus cuadernos bien apretados bajo el brazo y con la mochila un poco descosida. En el camino saludaba a las vecinas, esas que lo miraban con una mezcla de ternura y lástima. «Eric», le decía doña Clara, que siempre olía a pan tostado. «¿Podrías hacerme un favorcito?» Y Eric asentía antes de saber cuál era el favor. Era un niño de mandados, de esos que aprenden a caminar rápido y a guardar monedas en el bolsillo como quien guarda promesas. A veces era ir a comprar pan, otras retirar un sobre en el correo comunitario, o llevar una bolsa pequeña a una casa a 2 calles. Eran encargos sencillos, pagados con centavos, pero esos centavos, en la economía de una casa como la suya, tenían el valor de un milagro pequeño. Marta no quería que su hijo cargara responsabilidades demasiado pronto, pero tampoco podía negar la realidad. Así que le repetía cada vez que Eric salía: «Hazlo con respeto, con cuidado y con honestidad. Acuérdate que Dios ve el corazón». Eric no siempre entendía lo que significaba Dios ve el corazón, pero lo sentía como una frase que daba calor.
como un abrigo. Aquella mañana, doña Clara le pidió lo de siempre: una bolsa de pan y un poco de levadura. Le dio unas monedas contadas y le sonrió con la confianza de quien sabe que Eric no se quedaría con nada que no fuera suyo. «Te espero, hijo. No te vayas a demorar mucho». Eric salió, respiró hondo ese olor de tierra mojada y caminó hacia la panadería. La calle estaba llena de charcos. En cada uno, el cielo parecía quedar atrapado. Al volver, con la bolsa tibia contra el pecho, Eric tomó un atajo por una calle más silenciosa. No era una calle peligrosa, pero sí solitaria. Había una reja oxidada a un lado, una pared con musgo al otro, y un árbol viejo que parecía torcido por el tiempo. En el suelo, cerca de un charco, vio algo que no pertenecía allí. Un sobre manila. No era grande, pero destacaba como una hoja seca en medio del barro. Eric se acercó. Lo levantó con cuidado. Estaba un poco húmedo en una esquina, como si hubiera besado el agua por accidente. Lo giró y vio letras escritas con marcador. Decía María. El nombre estaba claro, firme, como si la persona que lo escribió hubiera querido asegurarse de que nadie lo confundiera. Eric sintió un pequeño golpe en el pecho. No por el nombre, y sino por lo que un sobre suele significar cuando está tan bien marcado. Y lo abrió. Adentro había billetes doblados con prisa y una hoja pequeña, arrugada, que decía: «Renta, vence hoy». Eric se quedó quieto, con el sobre en la mano, mientras el mundo seguía su ritmo alrededor. Un perro ladró a lo lejos, una moto pasó por otra calle, pero en la mente de Eric, de pronto, todo fue silencio. Había visto dinero antes, claro. Marta le entregaba monedas y a veces billetes pequeños. Pero aquello era distinto. Era una cantidad que, para él, parecía enorme. Una cantidad que podía comprar muchas cosas. Una cantidad que podía tapar muchas goteras. En su imaginación, como si fuera una película, vio la casa sin la palangana. Vio a su mamá durmiendo sin preocuparse por el sonido del agua cayendo. Vio una mesa con algo más que frijoles. Vio una caja de útiles nuevos para la escuela. Vio, incluso, un pedazo de alegría. Y al mismo tiempo, sintió la punzada de una verdad. Ese sobre tenía nombre. Era María. No era una moneda perdida. No era un billete que el viento se llevó. Era dinero con destino. Y ese destino, seguramente, era urgente. Eric apretó el sobre contra su pecho. No porque quisiera esconderlo, sino porque el peso de la decisión le daba frío. Caminó unos pasos sin rumbo, como si el cuerpo se moviera mientras la mente discutía consigo misma. En un rincón de su memoria apareció la voz de Marta, suave, firme, sin amenazas. «Hijo, lo ajeno nunca te bendice. Puede parecer solución, pero trae sombra». Eric tragó saliva. Miró el cielo. No lo miró esperando una señal grande, sino como quien busca valor en lo alto. Y sin darse cuenta, dijo en voz baja: «Dios, ayúdame a hacer lo correcto». No era una oración larga, era un susurro. Pero a veces, cuando el corazón está en una encrucijada, un susurro basta. Volvió sobre sus pasos. Podía llevar el pan a doña Clara y guardar el sobre en la mochila. Nadie lo vería, nadie lo sabría. Podía. La vida, en su parte más dura, le ofrecía esa salida. Pero el nombre María seguía ahí, como si el papel lo acusara en silencio. Si tiene nombre, tiene dueña, pensó. Y entonces decidió. Primero llevó el pan y la levadura a doña Clara. Se lo entregó con la misma calma de siempre, pero por dentro todo le temblaba. «¿Estás bien, hijo?», preguntó ella, notando que Eric estaba más callado. Eric dudó. Podía decirle, podía buscar consejo, pero algo le hizo pensar que esa decisión era suya, que era una prueba de esas que Dios pone, no para hundirte, sino para mostrarte de qué estás hecho. «Sí, doña Clara, es que me acordé de algo». Ella lo miró con ternura y le dio unas monedas extra. «Por el favor, y no te olvides, Dios siempre cuida a los honestos». Esas palabras, aunque simples,
le cayeron a Eric como agua tibia en invierno. Salió con el sobre guardado en su mochila, pero no como quien esconde un tesoro, sino como quien carga una responsabilidad. El barro pegaba a sus zapatos, pero el peso verdadero no estaba en el suelo, sino en su conciencia. Empezó a ir casa por casa. Primero preguntó en la esquina, donde vivía un señor que siempre barría la vereda. «Disculpe, señor, ¿usted conoce a una señora que se llame María?» El hombre lo miró con desconfianza. «¿Para qué la buscas?» Eric sintió un calor en la cara. «Es que encontré un sobre con su nombre». La palabra sobre cambió la expresión del hombre. «¿Un sobre? ¿Y por qué lo tienes tú?» Eric apretó los labios. En ese instante entendió algo. La honestidad no siempre es aplaudida de inmediato. A veces es sospechada, a veces es incómoda. A veces la gente, acostumbrada a ver lo malo, ya no sabe reconocer lo bueno. «Lo encontré en la calle, quiero devolverlo». El hombre se quedó callado un segundo. Luego negó con la cabeza. «No sé nada, anda». Eric se alejó, sintiendo que el mundo era más pesado de lo que parecía, pero siguió. Fue a otra casa. Tocó, preguntó. Recibió un no seco. En otra, una mujer se rió. «María hay muchas, niño. ¿Cuál María?» En otra, le cerraron la puerta sin responder. El sol subía, y con él, la incomodidad. Eric pensó en su mamá planchando, sudando, sin saber que su hijo caminaba con un dilema en el bolsillo. Pensó en la palangana bajo la gotera. Pensó en los frijoles. Y por un segundo, solo por un segundo, se preguntó si la vida no era demasiado dura para pedirle además honestidad. Pero entonces recordó algo que Marta decía cuando la plata no alcanzaba, y aún así, dejaba una parte para el pan de la mañana. Dios nunca se queda con la deuda de un corazón recto. ¡Nunca! Eric no sabía cómo funcionaba eso, pero quería creerlo. Y mientras caminaba con el sobre apretado contra el pecho, una pregunta le golpeaba por dentro como la lluvia en el techo de su casa. Si tú estuvieras en su lugar, con hambre en casa, con una madre agotada y ese dinero en la mano, ¿lo devolverías? Cuéntamelo ahora en los comentarios. Eric siguió caminando. Preguntó en la tienda. Preguntó en la esquina donde se juntaban los hombres a conversar. Preguntó en la casa de la señora que vendía empanadas. Nadie. La tarde empezó a inclinarse y el miedo comenzó a crecer. Miedo de que María se estuviera desesperando. Miedo de que, por buscar tanto, alguien lo acusara de ladrón. Miedo de que su mamá lo llamara y él no supiera qué decir. Ya casi rendido, Eric escuchó una conversación al pasar frente a una casa con jardín cuidado. Dos mujeres hablaban en la puerta. Dicen que a María se le perdió el sobre, pobre mujer, justo hoy. ¿Cuál María? La que hace el aseo donde don Rubén, la de la casa grande. Eric se detuvo en seco. La palabra don Rubén le sonó como algo importante. No porque conociera al hombre, sino porque en el barrio se hablaba de él con respeto. Un hombre mayor, serio, de esos que no andan regalando palabras, pero que cuando ayudan lo hacen de verdad. La casa grande, repitió Eric por dentro. Por un momento, el corazón le latió más rápido. Ir a una casa grande no era fácil para un niño con zapatos embarrados y mochila vieja. Hay puertas que parecen decirte, no perteneces aquí, aunque nadie hable. Pero Eric respiró hondo y caminó hacia allá. La casa de don Rubén estaba al final de una calle más limpia, con cerco alto y un portón negro. No era un palacio, pero sí era claramente distinta de las casas humildes del pasaje. Había árboles bien podados y el suelo no era barro, sino piedra. A Eric se quedó mirando el portón como si fuera una montaña. Se acercó, tocó el timbre. El sonido fue fuerte, demasiado fuerte. Esperó. El tiempo se alargó. Eric sintió que su cara ardía. Se imaginó dando media vuelta. Podía. Nadie lo obligaba. Podía dejar el sobre en el portón y salir corriendo. Pero el nombre María lo sostenía. La puerta se abrió. No del todo. Una rendija.
Apareció el rostro de un hombre de cabello canoso y mirada firme. Sus ojos eran de esos que parecen haber visto mucho y no se dejan engañar fácil. «¿Qué quieres, niño?», preguntó sin gritar pero con autoridad. Eric se tragó el miedo. «Disculpe, busco a una señora que se llama María». El hombre entrecerró los ojos. «¿Para qué?». Eric sintió que la garganta se le cerraba, pero metió la mano en la mochila y sacó el sobre, sosteniéndolo con cuidado como si fuera algo frágil. «Encontré esto en la calle. Tiene su nombre». La mirada del hombre se clavó en el sobre. En el nombre escrito, hubo un silencio pesado. El hombre abrió un poco más la puerta. «¿Dónde lo encontraste?». Eric le explicó el lugar, el charco, la calle. Su voz era temblorosa, pero su mirada era limpia. «¿Lo abriste?», preguntó don Rubén con la misma seriedad. Eric bajó la mirada, avergonzado. «Sí, ¿por qué?». «Porque pensé que podía tener algo para saber de quién era. Y vi la nota, que decía lo de la renta». Don Rubén lo miró largo. Luego dijo, sin moverse: «Espera aquí». Cerró la puerta. Eric quedó solo frente al portón, sintiendo que el aire se le iba. La mente se llenó de pensamientos. ¿Y si cree que lo robé? ¿Y si llama a alguien? ¿Y si me meto en problemas? En ese instante, la honestidad se sintió como un camino estrecho. Como caminar por una cuerda floja. Pero también, por dentro, Eric sentía una paz extraña, pequeña como una vela en medio del viento, porque estaba haciendo lo correcto. La puerta volvió a abrirse. Don Rubén salió ahora con una mujer detrás, de delantal sencillo. Rostro preocupado, ojos hinchados como de quien ha estado llorando sin querer. Era María. Cuando vio el sobre en la mano de Eric, se llevó la mano a la boca. «¡Ay! Dios mío», susurró como si no pudiera creerlo. Eric extendió el sobre con las dos manos. «¿Usted es María?». Ella asintió con lágrimas asomando. «Sí, sí, mi niño. Yo soy». Tomó el sobre con cuidado, como si fuera algo sagrado. Lo abrió, contó rápido, vio la nota. Sus ojos se cerraron y una lágrima le resbaló por la mejilla. Yo pensé que lo había perdido para siempre», dijo, con la voz quebrada. «Don Rubén me pagó hoy, y la renta vence. Si no pagaba, me sacaban». Don Rubén, a un lado, observaba sin decir mucho, pero su mirada había cambiado. Ya no era solo vigilancia, era atención. María miró a Eric con una gratitud que no cabía en palabras. «¿Por qué lo devolviste?», preguntó, casi como si quisiera entender un milagro. Eric no supo qué decir al principio. Miró al suelo, al barro en sus zapatos. «Porque mi mamá dice que Dios ve el corazón», susurró. «Y porque el sobre tenía su nombre». María se echó a llorar abiertamente, pero no era un llanto de espectáculo. Era ese llanto que sale cuando algo se salva. Don Rubén carraspeó, como si ese momento le hubiera tocado algo adentro que no quería mostrar. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Eric, señor». «¿Y tu mamá?». «Marta». Don Rubén asintió lentamente. «¿Dónde vives?». Eric se lo dijo. Y aunque no dio detalles, don Rubén pareció leer en su rostro más de lo que decía. María, todavía con lágrimas, dijo: «Don Rubén, este niño es honrado». Don Rubén se quedó mirando a Eric, y entonces habló con una voz más baja, menos dura. «Ven, pasa un momento». Eric entró, sintiendo que estaba entrando a otro mundo. No por lujo, sino por orden. La casa olía a limpio. No a perfume caro, sino a limpieza bien hecha. Había cuadros en la pared, muebles firmes, silencio. Don Rubén lo llevó a una sala donde la luz entraba suave. «Siéntate». Eric se sentó en la orilla del sofá, como quien no quiere ensuciar nada. Don Rubén se apoyó en el respaldo de una silla. «Mira, Eric», dijo, y el solo hecho de que lo llamara por su nombre hizo que el niño sintiera algo como respeto y cuidado al mismo tiempo. Hay gente que devuelve lo que sobra, pero tú devolviste lo que se nota que podría haber cambiado tu casa. Eric bajó la mirada.
En mi casa se gotea, dijo sin querer, como si las palabras se le escaparan solas. Mi mamá pone una palangana y a veces no alcanza para todo. Don Rubén guardó silencio. Ese silencio no fue indiferente, fue un silencio que escuchaba. ¿Y aún así lo devolviste? Eric asintió. Le pedí a Dios que me ayudara. Don Rubén lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a admiración. Hay cosas que el dinero compra, dijo despacio. Pero hay cosas que no. La honestidad es una de esas. Se acercó a una mesa, sacó una libreta, anotó algo. Eric, yo no regalo dinero, dijo con firmeza como quien pone una regla clara. Pero sí creo en dar oportunidades, y yo invierto en gente honrada. Eric lo miró sin entender del todo. Necesito a alguien que me ayude aquí. Cosas simples. Regar el jardín algunos días, ordenar la leña, llevar recados, ayudar a mi encargado cuando venga. Nada pesado, todo con supervisión. Eric abrió los ojos. Era como si alguien le hubiera ofrecido una puerta. Yo puedo, señor. Don Rubén asintió. Te voy a pagar bien, no por lástima, por trabajo, y porque un corazón así no se encuentra fácil. Eric sintió un nudo en la garganta. No era solo dinero, era dignidad. Era como si la vida le estuviera diciendo, lo correcto sí vale. María, que estaba cerca, sonrió con los ojos todavía húmedos. Dios te puso en el camino, mi niño, dijo ella. Dios te usó. Eric no respondió, pero algo en su pecho se acomodó, como si, en medio de tanta necesidad, por fin hubiera una brizna de esperanza con nombre. Don Rubén le explicó cuándo podía venir, qué debía hacer, cómo hablar con respeto, cómo cuidar las herramientas. Le dio instrucciones claras y también le dio una bolsa con pan, no como limosna, sino como gesto. Llévale esto a tu mamá y dile que mañana quiero conocerla, para que sepa con quién trabaja su hijo. Eric tomó la bolsa, se puso de pie y miró a don Rubén como se mira a alguien que no te está salvando con caridad, sino con oportunidad. Gracias, señor, dijo, y su voz fue pequeña pero verdadera. Salió con el corazón apretado, pero no de tristeza. Era un apretón distinto, de emoción, de incredulidad, de gratitud. En el camino a casa el barrio ya no le pareció tan gris. No porque hubiera cambiado, sino porque Eric estaba mirando con otros ojos. A veces, cuando uno hace lo correcto, el mundo no se vuelve fácil, pero sí se vuelve más claro. Llegó a su casa, Marta seguía planchando. El vapor de la plancha subía como un suspiro. Mamá, dijo Eric, y Marta levantó la mirada. Al ver la bolsa de pan, se sorprendió. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando la plancha a un lado. Eric se acercó, puso la bolsa sobre la mesa, y entonces, como si un dique se rompiera, le contó todo. El sobre, el nombre, la nota, la búsqueda, la casa grande. María, don Rubén. Marta escuchó sin interrumpir, con una mano en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Eric dijo: Yo dudé, mamá, pero le pedí a Dios que me ayudara. Marta se acercó y lo abrazó fuerte, como si quisiera abrazar también la decisión, el valor, la pureza del corazón de su hijo. Hijo, susurró, eso que hiciste, eso es grande. No por el dinero, por el corazón. Se separó un poco, lo miró a los ojos. ¿Sabes? A veces Dios no nos prueba para ver si caemos, sino para mostrarnos quiénes somos cuando nadie nos ve. Eric no entendió cada palabra, pero sintió que su mamá estaba orgullosa. Y eso, para un niño, es como recibir un premio invisible. Don Rubén quiere conocerte mañana, dijo Eric. Marta asintió lentamente. Entonces iremos, y le daremos gracias a Dios. Porque cuando uno camina derecho, el Señor abre caminos donde no los había. Esa noche, la gotera siguió cayendo, pero el sonido ya no fue el mismo. Porque ahora, en esa casa humilde, había algo nuevo, una esperanza concreta. Al día siguiente, Marta se puso su ropa más ordenada. No era ropa nueva, pero estaba limpia y bien planchada. Porque, aunque la vida fuera dura,
Ella no se presentaba ante nadie con vergüenza. Caminaron juntos hasta la casa de don Rubén. Marta iba con el corazón tembloroso, no por miedo, sino por esa mezcla de gratitud y desconfianza que la pobreza enseña. A veces la gente promete, a veces humilla. Marta había visto de todo, pero cuando don Rubén la recibió, no hubo humillación, solo respeto. «Señora Marta», dijo él, «su hijo es un buen niño. Ay, eso no se aprende en la calle, eso se aprende en casa». Marta bajó la cabeza. «Yo solo he intentado enseñarle a temer a Dios y a amar la verdad», respondió ella. Don Rubén asintió. Pues le salió bien. Le explicó el trabajo, el pago, el horario. Marta escuchó con atención, y cuando don Rubén mencionó el dinero, Marta se quedó quieta. Es mucho», susurró. «Es justo», corrigió don Rubén, y además, lo dijo sin teatralidad. «Yo prefiero pagar bien a alguien que sé que no me va a fallar». Marta miró a Eric y luego a don Rubén. «Gracias», dijo, y la palabra le salió como oración. «Dios le pague». Don Rubén no sonrió mucho, pero su mirada se suavizó. «Haga que el niño siga estudiando. Eso es lo único que le voy a pedir. Que el trabajo no le robe la escuela, y que siga siendo honrado». Marta asintió con fuerza. «Eso no se negocia, señor». Y ya sí empezó una nueva etapa. Eric iba a la escuela y, algunos días por la tarde, iba a la casa de don Rubén. Regaba plantas, acomodaba leña, barría hojas del jardín. A veces llevaba recados pequeños. Don Rubén lo observaba, no como quien vigila buscando error, sino como quien confirma un valor. Eric hablaba mucho. Era conversador, como había dicho Marta. En la casa de don Rubén, al principio, hablaba poco, con miedo de decir algo incorrecto. Pero con el tiempo, la confianza nació sola, como nacen las cosas buenas, despacio, sin ruido. Un día, mientras acomodaba la leña, Eric dijo sin pensarlo: «En mi casa, cuando llueve, mi mamá pone 3 tarros porque uno no alcanza». Don Rubén lo miró desde la puerta de la bodega. «¿Y no han arreglado el techo?». Eric se encogió de hombros. «Mi mamá dice que un día, cuando Dios provea». Don Rubén guardó silencio. Y esa tarde, cuando Eric terminó su trabajo, don Rubén le pagó un poco más. «Pero, señor, usted dijo». «Yo dije que el trabajo era bien pagado», interrumpió don Rubén. «¿Y hoy trabajaste bien?». Eric se fue a casa con monedas y billetes guardados como si fueran semillas. Se los entregó a Marta con orgullo humilde. Marta no gastaba de más. Marta no compraba por emoción. Ella sabía que la pobreza no permite errores. Pasaron semanas. Marta, con lo que Eric aportaba, comenzó a comprar algunos materiales: una lámina, clavos, sellador. Poco a poco, como quien arma un futuro con pedazos. Un sábado, don Rubén llegó a la calle de Marta. No llegó con alarde, llegó con un hombre que sabía de techos. Marta salió sorprendida. «Señor don Rubén, ¿qué hace aquí?». Don Rubén miró la casa, la gotera, la palangana. «Vine a ver una cosa», dijo con esa voz de quien no hace discursos. «Y vine porque la honestidad de tu hijo no merece seguir viviendo bajo un techo que llora». Marta se quedó sin palabras. «¿Pero yo?». Don Rubén levantó una mano. «No es caridad, señora. Él trabaja y yo pago. Esto». Miró al hombre del techo. «Esto se va a descontar de a poco si usted quiere. O Eric seguirá trabajando. Pero ese techo se arregla hoy». Marta sintió que las rodillas le temblaban. No de humillación, sino de alivio. Porque hay momentos en que Dios responde de una manera tan concreta que uno no sabe si reír o llorar. «Dios mío», susurró Marta, llevándose una mano al rostro. «Gracias». Don Rubén no se quedó para escuchar agradecimientos largos. Se quedó lo necesario. El hombre subió, arregló, selló. La gotera, por primera vez en años, dejó de cantar. Esa noche, Marta se acostó sin poner la palangana. Eric, desde su cama, miró el techo y no escuchó el sonido de la gotera. Y en ese silencio, por primera vez, sintió que la casa descansaba. Marta se sentó al borde de su cama y le acarició el cabello.
«¿Ves, hijo?», dijo en voz baja. «Dios no se olvida de los que eligen el bien». Eric la miró con ojos brillantes. «Entonces Dios sí vio cuando yo lo devolví». Marta sonrió. «Dios siempre ve, no para castigarnos, sino para guiarnos. Y cuando uno hace lo correcto, aunque duela, el Señor acomoda el camino». Eric no sabía explicar lo que sentía, pero dentro de él nació una certeza. La honestidad no era solo una regla, era una llave. Los días siguieron. Eric creció un poco, no de estatura de golpe, pero sí de confianza. En la casa de don Rubén aprendió cosas que ningún niño aprende cuando solo lucha por sobrevivir. Aprendió a ser puntual, a cuidar herramientas ajenas, a hablar con respeto, a mirar a los ojos cuando decía la verdad. María, la señora del aseo, lo saludaba cada vez que lo veía. «Mi niño honrado», le decía. «Dios te bendiga siempre». Eric se sonrojaba, pero también se sentía feliz, porque había algo lindo en que la gente te recuerde no por lo que tienes, sino por lo que eres. Un día, don Rubén lo llamó a la sala. «Eric, ven». El niño entró y se quedó de pie, como siempre. «Siéntate». Eric se sentó. Don Rubén sacó 2 vasos con jugo. «Quiero preguntarte algo», dijo. «Si tú hubieras tomado ese sobre, ¿quién lo habría sabido?» Eric lo pensó. «Nadie, creo». Don Rubén asintió. «Exacto. Nadie. Y sin embargo lo devolviste. Eso…» Hizo una pausa. «Eso se llama integridad. Es cuando uno es el mismo, con gente mirando o sin gente mirando». Eric lo miró con atención. «Mi mamá dice que Dios mira». Don Rubén sonrió apenas. Una sonrisa corta, casi escondida. «Tu mamá tiene razón. Y aunque uno no hable mucho de eso, hay cosas que se sienten». Eric bebió un sorbo de jugo. «Señor, ¿usted cree en Dios?». Don Rubén se quedó quieto. Miró por la ventana un segundo. «He creído y he dudado», respondió con honestidad. «Pero he visto cosas que no se explican solo con suerte. Y hoy veo a un niño que pudo elegir lo fácil y eligió lo correcto. Eso me hace pensar». Eric bajó la mirada, humilde. Don Rubén continuó. «Voy a ayudarte con algo más, no porque seas pobre, porque eres honrado. Quiero que sigas estudiando, y si un día quieres aprender un oficio, yo puedo ayudarte a encontrar dónde». Eric sintió que el pecho se le llenaba. No era ambición, era esperanza. En la casa de Marta, los frijoles seguían siendo parte de la mesa, pero ya no eran la única opción. A veces había arroz, a veces un huevo, a veces un pedazo de carne en días especiales. No era lujo, era alivio. Y ese alivio, aunque pareciera pequeño para otros, en esa casa era enorme. Marta comenzó a sonreír más, no porque la vida se hubiera vuelto perfecta, sino porque la carga ya no estaba sola sobre sus hombros, y porque veía en su hijo un futuro distinto. Una tarde, mientras Marta doblaba ropa planchada, dijo: «Eric, acuérdate siempre de esto». Eric la miró. «La pobreza no es vergüenza», dijo ella. «Vergüenza es perder el alma por un billete». Eric asintió. «Y Dios», continuó Marta tocando la Biblia con cariño. «Dios puede levantar a cualquiera, pero lo que Él más cuida es el corazón». Eric se quedó pensando. La gotera ya no existía, pero la frase se le quedó como una nueva gotera al revés. Una verdad que caía en su corazón y lo llenaba. Pasaron meses. En el barrio, la historia del niño que devolvió el sobre empezó a correrse como se corren las cosas que parecen improbables. Dicen que Eric encontró una plata y la devolvió. ¿Y no se la quedó? No, la devolvió completa. Eso ya no se ve. Y cada vez que alguien decía «eso ya no se ve», a Marta sentía un impulso de responder «sí se ve cuando Dios educa un corazón». Pero no discutía, solo sonreía por dentro. Un día, doña Clara, la vecina del pan, encontró a Eric y le dijo: «Así que tú fuiste el del sobre». Eric se sonrojó. «No es para tanto, doña Clara». Ella lo miró con una ternura seria. «Sí es para tanto, hijo. Porque el mundo está lleno de gente que toma,
y hacen falta los que devuelven. Eric se quedó callado, porque comprendió que, sin querer, su decisión no solo había cambiado su casa, había encendido algo en el barrio, una pequeña fe en que todavía existía gente buena. Y eso también era una forma de milagro. Una noche, Marta y Eric oraron juntos. No fue una oración grandiosa, fue sencilla. Señor, dijo Marta, gracias por cuidarnos. Gracias por el trabajo. Gracias por don Rubén, por María. Y gracias por el corazón de mi hijo. Ayúdalo a seguir siendo luz, aunque el mundo sea oscuro. Eric, con los ojos cerrados, agregó: Dios, gracias por ayudarme ese día. Yo tuve miedo, pero tú me ayudaste. Ayúdame siempre. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto, sin goteras, con paz. Porque a veces la verdadera prosperidad no llega primero en forma de dinero, sino en forma de decisiones correctas que, con el tiempo, ahora se convierten en puertas abiertas. Y así, como en las fábulas, el niño no se volvió rico de golpe ni la vida se volvió perfecta para siempre. Pero una cosa quedó sellada en su destino. La honestidad había sido su semilla, y Dios, que ve lo oculto, se encargó de darle fruto. La historia de Eric nos recuerda algo que a veces se nos olvida. La honestidad no se mide por lo que devuelves, sino por lo que decides ser cuando la vida te aprieta. Eric tenía razones para quedarse con ese dinero, pero eligió lo correcto. Y en esa elección, Dios hizo lo que muchas veces hace en silencio. Abrió una puerta donde parecía que solo había paredes. Si esta historia te dejó pensando, cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú con ese sobre? Y si quieres más historias con enseñanza y fe, dale me gusta y suscríbete para acompañarnos en la próxima historia.